Hello mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy vamos a tocarlo todo, señores, porque estas series que les voy a mencionar a continuación tenían todo. Actores ultras famosos, presupuestos grandes, hype, promo, todo lo que se supone que necesita un éxito. Pero aún así, mis amores, se fueron de plof más rápido que mi voluntad de ir al gym un lunes. Así que arranquemos. Vamos a empezar con Habitación Continua. Creo que así se traducía en español. Bueno, Can Oda en turco. La serie tenía actores principales Şevval Sang y Caner Sindoru. Arrancamos fuertísimo con esta serie. Esta serie me dolió en el alma, les cuento. Duró solo 4 episodios, señores. Sí, 4. Ni siquiera le dieron tiempo a echar raíces. El rating fue un fracaso rotundo de inmediato. Tanto así que la cancelación llegó volando. Literal, salió, cayó y desapareció más rápido que yo cancelando a mi ex tóxico. Una cosa de locos. Esta serie me dolió en el alma. Pero vamos con otra joyita, pero rota. Lazos del Destino, con Serkan Şayoglu y Ayça Ayçin Turan. Mis amores, esa dupla es pura química visual, pura química visual. Los fans estaban emocionados, la promo fue hermosa, pero el rating dijo: no gracias. Duró apenas 5 capítulos, una serie que tenía todo para funcionar, menos audiencia. Estos turcos viven rompiéndonos el corazón. Y si hablamos de pareja, aquí viene una que todo el mundo esperaba que fuera un boom. El Señor Equivocado. Con Can Yaman y Özge Gürel, que ya eran una pareja queridísima, El Señor Equivocado pintaba para romper el internet, colorida, divertida, ética divina, pero mis amores, no alcanzó el mega éxito esperado. Sí, duró 14 episodios, pero el presupuesto y el hype fue como: ay, te queremos, pero no tanto. O te quiero, pero no me comprometo. Ahora vamos con una donde el presupuesto gritaba y la audiencia no respondió. Señores, la serie Guyemal. No sé si la recuerdan porque no es tan antigua. Aquí teníamos a Murat Unalmış de Tierra Amarga y Melih Ceten de Infiel. Actuaciones fuertes, estética intensa. Pero mis amores, esos ratings estaban tan bajitos que no justificaban la producción. 13 capítulos y fin. Mucho dinero invertido, poca audiencia, como comprar ropa para un viaje y al final ni hiciste ese viaje. Eso duele. Y ahora, una que ni siquiera era para TV, pero igual se fue a pique. El Turco, señores, de Can Yaman. Nuevamente en un proyecto ambicioso. El Turco tenía presupuesto, historia y expectativa, pero entre polémicas, controversias y decisiones internas, la plataforma Game la canceló antes de emitirla completa. Un proyecto grande que nunca terminó de despegar. Dios mío, estos turcos no tienen compasión. Y ahora venimos con una pareja que el público adora. La serie Falsificador. Shaglar Ertuğrul y Deniz Baysal, una pareja que todos amamos en el pasado, pero cuando lo juntaron en este drama, el público no conectó, los ratings no acompañaron y bye. Un proyecto que parecía seguro, pero no prendió. Y si hablamos de drama que no sobrevivieron, miren esta. Sol de Invierno, con Şükrü Özyıldız y Aslı Enver. Este drama tenía producción hermosa, señores. Actuaciones sólidas, pero el gran problema, el gran error fue que cayó en un día con competencias monstruosas. Y mis amores, cuando tu horario te asesina, no hay estrella que te salve. 13 capítulos y fin. Y bueno, cositos, esta que viene sí me dio pique. Y bueno, señores, ahora pasemos con Amor y Lágrimas. Muy reciente, esta está calientita, recién salida del horno y una que dolió bastante también. Duró 7 capítulos en Turquía porque el rating estaba por el piso. Pero aquí viene la parte irónica. Fuera de Turquía fue un éxito total. La gente la amó internacionalmente. Otro caso de en su país nadie lo quiere, pero fuera lo glorifican. Seguimos con una reciente. Esta está más reciente que Amor y Lágrimas, porque esta todavía ni siquiera ha salido del horno. Y es Tierra Fértil, señores. Solo 5 episodios y anunciaron su final por baja audiencia. Idea bonita, pero el público simplemente no se enganchó. La competencia está salvaje. Y ni aunque tiene 2 protagonistas bastante conocidos como Engin Aktörk, señores, y Gülsün Ali. Pero vamos a continuar con otra que también tenía caras muy conocidas. El Inquilino Perfecto.
Naruto, con Dilan Shishek Denis y Shukur Serkai Tuntuku de Masumi Jet, no sé si lo recuerdan. Esta serie prometía muchísimo, pero mis amores, solo duró 5 capítulos. El público dijo, no me mudaría ahí ni de gratis. Y ahí mismo se canceló Express, con exigencia y todo el público. Ahora, señores, vamos con una mega estrella que aún así, directo al caño, y fue la serie Mi nombre es Farah. Imagínense ustedes si esa serie no debió ser un mega boom. Aunque fuera de ella, sí lo fue. Pero tenía Demet Özdemir y Engin Aktörk juntos, mis amores, 2 superestrellas. Eso es potencial de éxito mundial. Y de hecho, fuera de Turquía, como les mencioné anteriormente, funcionó. Pero dentro del país, los ratings nunca llegaron a los niveles que pedía el proyecto, un proyecto tan grande. Duró 27 capítulos, sí, pero igual la cortaron antes de lo planeado. Y si te dolió esa, espérate que viene otra estelar, otra persona. Imagínense ustedes, tenía a Hande Shell, la reina, y Burak Deniz, 2 estrellas megas gigantes y súper mediáticos, química, actuación, estética, pero mis amores, solo 16 capítulos duró. El rating no justificó el costo del proyecto nuevamente. Alta fama, bajo rating, ironía de Turquía. Y seguimos porque esta lista, mi gente, está sabrosa. Continuamos con Mi promesa para ti, con el rey de los dramas de acción y la veterana Nehir Erdogan. Tú pensarías que era un éxito seguro, pero el horario estaba lleno de competencia fuerte. En 7 capítulos dijeron Oshakali, así se pronuncia, adiós. Y cerramos con una que se fue tan rápido que ni la vimos venir, El pecado de una madre, con nuestra querida Özge Özberk y Musa Usular, actores veteranos y sólidos, pero mis amores, la audiencia no apareció, solo 5 capítulos y salió y se fue sin chance. Y bueno, señores, díganme ustedes si los turcos no son expertos rompiéndonos el corazón, no solo dentro de la serie, sino fuera de ella también. Y créanme, hay millones de series más. Si quieren una parte 2, déjenmelo saber, porque sí. Ajá. ¿Qué podemos hacer? La serie que más me dolió fue Habitación Continua, la primera que le mencioné, porque me encanta esa serie así, como que tengan los 2 dramas combinados, dramas juveniles y drama de personas adultas, súper adultas, me encanta. Y esa habitación tenía esa combinación y yo la amaba, pero no se pudo. Y después de ver estos casos, mis amores, queda clarísimo que en Turquía no vale la fama, ni la trayectoria, ni los fans base más rabiosos pueden salvar una serie si otras piezas no encajan. El factor común es siempre el mismo. Los productores apuestan por actores de primísima línea, gente que tú dices con este nombre en el elenco es un éxito seguro, pero al final el público es el que manda. A veces el problema es un guión flojito, otras veces un horario que es básicamente un cementerio para cualquier serie, o una competencia tan fuerte que no importa cuántas estrellas tú pongas, la audiencia simplemente no se va para otra parte. ¿Y saben qué es lo más irónico, mis amores? Es que muchas de esas producciones ni siquiera alcanzan a respirar lo suficiente para que el público internacional las descubran. Cuando la cancelan ya están empezando a hacerse viral fuera de Turquía. Así que sí, el poder de las estrellas ayuda, no se puede decir que no, pero no garantiza nada. En el mundo de las series turcas, la fórmula del éxito no es solo meter actores ultra famosos, es que todo funcione junto. Historia, ritmo, horario, competencia, química y suerte. Mucha suerte. Y es por eso que aquí, mis amores, literalmente ningún nombre está blindado. Y eso es justamente lo que hace este drama, detrás del drama, tan sabroso de analizar. Y bueno, mis amores, ya tú ves cómo es este mundo, impredecible, cruel, pero también chismoso y sabrosísimo. Hoy tocamos series que tenían todo para romper, pero aún así se fueron al barrancazo, al barranco. Ahora quiero saber de ustedes, porque ya saben que aquí hablamos claro, ¿cuál de esta te dolió que cancelaran? ¿Cuál tú dices, mira, Debbie, eso sí fue un crimen televisivo? Déjamelo aquí bajito que yo te leo todito. Y me encanta responder sus comentarios e interactuar con ustedes, así que comenten. Si te gustó este videito, dale amor, compártelo, suscríbete. Y si no lo has hecho, activa la campanita para que YouTube no te haga la maldad, ¿ok? Te deje sin ver
estos videitos. Síganme en mis redes sociales, casi se me olvida, se lo dejo siempre en la caja de descripción que los va a llevar directo. Los quiero.